Durante un día que debería ser de festejos y felicidad en Almonte, sucedió uno de los más espantosos y conmovedores crímenes. Un hombre llegó a la casa de su yerno en busca de él y de su nieta, pero se encontró con el peor escenario. Cuando los investigadores llegaron a la casa pudieron ver varios objetos, que pensaban que los ayudaría a encontrar al culpable, o eso creían. ¿Quién pudo haberle hecho eso tan terrible a Miguel Ángel y a María? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso y esta vez no vengo sola, pues este video es una colaboración. Junto con Axel, él va a estar contando conmigo esta historia hoy y también vamos a subir otro video a su canal contándoles otro caso y les voy a estar dejando por aquí en una tarjetita ese video para que lo vayan a ver. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar con el caso del doble crimen de Almonte. Nos ubicamos en Almonte, un municipio y localidad española de la provincia de Huelva en Andalucía, España, en el año 2013. Miguel Ángel Domínguez tenía 39 años de edad, es descrito por ser una persona muy paciente, amable y que siempre tenía muy buen trato con la gente. Solía estar de buen humor y feliz por más de que tuviera un mal día. Miguel Ángel estaba casado con una mujer llamada Marianela Almedo, quien era descrita por ser muy sociable y también muy simpática. Ambos trabajaban en una tienda supermercado llamada Mercadona, que aquí en España es de las más famosas, y ambos tenían una hija de 8 años de edad llamada María. La niña era un ángel. Se decía que era muy parecida a su padre, puesto que a los dos les gustaba el cine y leer. Para el momento en el que inicia esta historia, abril del año 2013, el matrimonio de Miguel Ángel y Marianela estaba en crisis y en proceso de separación, debido a que Marianela unos meses atrás había iniciado una relación extraconyugal con Javier Francisco Medina, un compañero de trabajo de ambos, o sea del supermercado Mercadona. Pero Miguel Ángel aquí quería continuar su relación a pesar de todo. Probablemente por la hija que tenían en común, pero esto no fue así, ya que Marianela estaba formando una relación y parecía que iba para serio. Pero el matrimonio se separó definitivamente y el 8 de abril de 2013, Marianela abandonó la casa que compartía con Miguel. La noche del 27 de abril de 2013 era un día de celebración en Almonte, porque eran las festividades de la Virgen del Rocío. Miguel Ángel se encontraba en su casa, viendo un partido de fútbol con un amigo. María, su hija, estaba en la casa de sus abuelos maternos, los padres de Marianela, pero como ese fin de semana le tocaba compartirlo con su padre, porque los padres tenían la tenencia compartida, lógicamente, los abuelos llevaron a María a la casa de Miguel Ángel. Él le había prometido a su hija que esa noche la llevaría a cenar a una pizzería. Es por esto que el amigo de Miguel Ángel se marchó unos 5 minutos antes de que terminase el partido de fútbol, aproximadamente a las 21:45 de la noche. Una vez que el amigo se fue, María decidió arreglarse para salir a comer con su padre, y se puso un vestidito de color rosa. Miguel Ángel, por su parte, se entró a bañar. Aquella misma noche, unas horas después, Marianela llegó del Mercadona a su casa e intentó llamar a su ex esposo para saber cómo estaba su hija, pero este no le contestó. En eso la llamó a Marianela su actual pareja Francisco, para proponerle salir esa noche. Sin embargo, Marianela le dijo que no y que mejor hicieran algo tranquilo en su casa. Marianela seguía sin saber nada ni de su ex esposo ni de su hija, pues continuaba llamando pero nadie le contestaba. Por esto decidió llamar a su hermana y contarle sobre la situación para ver qué opinaba ella. La hermana, al notar preocupada a Marianela, le dijo que se quedara tranquila, que quizás su hija estaba todavía en la pizzería con su padre y que por esto Miguel Ángel no escuchaba el celular. Sin embargo, siguió pasando el tiempo y no habían noticias. En eso llegó Francisco a la casa de Marianela, un poco más tarde que el horario pautado, según él porque se había demorado en el lugar en donde compró comida para cenar. Ambos cenaron y Marianela se acostó a dormir bastante preocupada, pues no había logrado de ninguna manera comunicarse ni con su ex esposo ni con su hija. Cuando Marianela se despertó al otro día, se dio cuenta de algo muy extraño. Su novio Francisco no estaba en casa. Al parecer se había despertado mientras ella dormía y se había ido, lo que era algo bastante inusual. En todo esto, Marianela se levantó, se cambió y fue a buscar a su hija al colegio.
Sin embargo, cuando llegó, los directivos del colegio le dijeron que su hija no había asistido ese día al colegio. En ese momento Marianela se preocupó muchísimo y además seguía sin poder comunicarse con nadie. Entonces es ahí cuando llamó al padre y le pidió que por favor fuera hasta la casa de Miguel Ángel a ver qué estaba pasando. Ellos tenían una copia de la llave, por lo que no sería nada difícil entrar. El padre de Marianela hizo lo que pidió su hija. La casa de Francisco se ubicaba en medio de un pub y una casa de familia. La vivienda quedaba en el primer piso, por lo que había que subir unas escaleras para llegar a ella. El padre de Marianela subió las escaleras y entró a la casa. Y cuando lo hizo se encontró la peor escena que podría haberse imaginado nunca. Lo primero que notó el padre de Marianela fueron varias manchas de sangre y huellas de pisadas en la puerta de la habitación de Miguel Ángel. Dentro del cuarto se encontraba él, desnudo y sin vida. Al parecer alguien lo había apuñalado. En ese momento al padre de Marianela le agarró una desesperación no solo por la espantosa que era la situación, sino también porque lo primero que se le vino a la mente fue María, la niña. Así que el hombre empezó a recorrer toda la casa buscándola hasta que llegó a la habitación en donde ella dormía. Allí fue cuando vio una manta blanca cubriendo algo. El hombre ya cuando vio eso sabía qué era lo que había debajo de esa manta blanca. Y lamentablemente no se equivocaba. La niña yacía con una gran cantidad de puñaladas en todo su cuerpo. Después de encontrarse con esta espantosa escena, el padre de Marianela decidió llamarla para darle la dolorosísima noticia y además inmediatamente dieron aviso a la policía. La teoría que tenía inicialmente el padre de Marianela era que Miguel Ángel había matado a su hija y después se había quitado la vida. Sin embargo, cuando la policía llegó a la escena del crimen, descartaron esta teoría. También descartaron la posibilidad de que hubiera sido un robo, pues no faltaban objetos de valor en la casa y las cosas no habían sido revueltas. La policía levantó del lugar varios objetos para analizar, entre ellos un cuchillo que estaba en el cuarto de la niña, muestras de las huellas de las pisadas que había dejado con sangre el autor de los hechos, otras huellas que había en las paredes, algunas toallas del baño que tenían sangre, entre otros. Aunque era evidente que tanto Miguel Ángel como su hija María habían sido apuñalados luego de la autopsia, se pudo determinar que el asesino había realizado en total 151 puñaladas. Él tenía en total 47 puñaladas y una marca de cruz en la espalda hecha con un cuchillo. Y el cuerpo de la niña tenía 104 puñaladas. Esta marca de una cruz que tenía en la espalda el cuerpo de Miguel Ángel le dio a entender a la policía de que él era el objetivo del asesino. Sin embargo, inicialmente les fue muy difícil encontrar a un posible sospechoso, porque a diferencia de otros casos, Miguel Ángel no tenía enemigos. Ninguna de las personas a las cuales se las interrogaba hablaba mal de él. Quizá, pensaron los investigadores, podría ser alguien que estaba dentro del entorno de Marianela. Acordémonos que un mes antes ella lo había dejado y abandonado la casa. O quizás la autora del crimen era la propia Marianela. La sospechosa número 1 fue descartada rápidamente, porque las cámaras de vigilancia del supermercado Mercadona revelaron que había estado trabajando cuando podría haber sido el ataque. Si bien aún no se sabía la hora exacta de esa noche en la que había ocurrido el crimen, se creía que era muy difícil que ella lo pudiera haber hecho, sumado a que no asesinaría a su propia hija. El siguiente sospechoso fue un amigo de Miguel Ángel que había estado viendo un partido y estado en la casa justo antes del crimen, pero no existían motivos reales para sospechar de él y no pudieron encontrar nada en su contra. Sin embargo, la policía sí le preguntó a este hombre si había visto algo o alguien sospechoso en la zona aquella noche, pero el amigo de Miguel Ángel dijo que no había notado nada extraño esa noche. También la Guardia Civil luego investigó a un ciudadano que era rumano, a quien habían sorprendido robando en ese supermercado, y a un marroquí que había acudido a un ambulatorio local con un profundo corte en la mano. Pero al parecer ambos tenían coartadas la noche del crimen.
Una vez que los objetos que habían sido tomados de la escena del crimen fueron analizados, se pudo llegar a varias conclusiones. En las toallas manchadas de sangre había ADN que no pertenecía ni a Miguel ni a María. Posiblemente podría ser del autor del crimen. Además, se pudo determinar que el asesino había limpiado la sangre de su cuchillo con una de esas toallas. El cuchillo encontrado en la habitación de la niña no era el utilizado en el crimen, o sea, no era el arma homicida. En la investigación también se concluyó que, si bien había huellas de calzado, no había de manos, y esto fue porque el asesino había utilizado guantes. Gracias a analizar las huellas del calzado, sumado a que se sabía que el asesino había llevado su propio cuchillo, se pudo determinar que este había sido un crimen totalmente planificado, por alguien que en verdad tenía algo en contra de Miguel Ángel. Además, el asesino había accedido a la vivienda por la puerta sin forzarla, lo que hizo pensar a los investigadores que era alguien conocido tanto por Miguel Ángel como también por María. La UCO intentó interrogar varias veces a los vecinos de Miguel Ángel, quienes vivían en la casa de al lado, pues estos podrían haber escuchado algo la noche del crimen. Sin embargo, los vecinos se negaron a declarar, según contaron, porque tenían miedo. Y recién lo hicieron luego de un año después de recibir mucha presión de parte de la UCO. Los vecinos contaron que la noche del crimen habían escuchado todo, y que incluso se enviaron mensajes de WhatsApp esa noche. Uno de ellos fue el siguiente, que una vecina le manda a un amigo. ¡Qué miedo, niño! Están peleando al lado de mi casa. Una niña está gritando. El hermano de esta chica declaró más tarde que escuchó dos voces masculinas con acento local y un grito. «Hijo de, ¿qué haces aquí? Me tienes harto». Luego una voz de una niña que decía «No, por favor, no. Papi, papi». Además de estos vecinos había más testigos, lógicamente. Sin embargo, no fueron de mucha utilidad porque no solamente ellos, sino también casi gran parte del pueblo de Almonte adoptaron una postura en la que decían que era prácticamente imposible que alguien de ahí, de Almonte, haya cometido un crimen tan espantoso. Entonces, para sostener esta idea, muchos de los testigos daban falsos testimonios o se contradecían entre ellos. Sin embargo, gracias a las declaraciones de los vecinos, la UCO pudo determinar la hora exacta en la cual sucedió el crimen. Calcularon que todo fue bastante rápido. El hecho se llevó a cabo en tan solo 15 minutos, entre las 21:44 y las 22 horas de la noche. Además, también gracias a la declaración de los vecinos y también gracias a los objetos encontrados y analizados en la escena del crimen, la Guardia Civil llegó a la conclusión de que el asesino debía ser varón, español y con una edad aproximada entre 30 y 40 años, que cometió un homicidio por primera vez y que pertenecía al entorno de las víctimas. Más bien debería estar en el núcleo familiar de las víctimas. En este caso, Marianela dijo que el autor podía llegar a ser Aníbal Domínguez, hermano de Miguel Ángel y tío de María. El hombre fue investigado, pero también tenía coartada, ya que la noche del crimen había estado todo el día en Sevilla con su novia, ciudad que está a 67 kilómetros de Almonte, y también tenía tickets de establecimiento que comprobaban lo que decía. Pronto, todas las sospechas se centraron en Francisco Javier Medina, la nueva pareja de Marianela. Al principio, Marianela lo defendió. Es más, dijo que ella había salido junto con él de trabajar del Mercadona aquella noche a la misma hora. Por lo tanto, era imposible que fuera él el que había cometido el crimen, porque fue prácticamente en el mismo momento. Pero conforme iban apareciendo diferentes pruebas, Marianela fue cambiando un poco de opinión. Estas fueron algunas de las pruebas que empezaron a aparecer en contra de Francisco Javier Medina. Marianela tenía la copia de las llaves de la casa de Miguel Ángel en un cajón, y su novio sabía eso. También recordemos que la puerta de la casa no había sido forzada para entrar a ella. Aunque Marianela y el mismo Fernando dijeron que él había estado en el Mercadona en el momento en el cual sucedió el crimen, dos testigos lo situaron en la zona del parque del Chaparral antes de las 10 de la noche. Además, Marianela admitió que Francisco en verdad no quería a su hija, porque quería tener hijos exclusivamente con ella, que incluso le estorbaba. Las huellas de los guantes encontradas en la escena del crimen eran compatibles con las que usaban los trabajadores del mismo supermercado Mercadona. Y las huellas de las pisadas eran de unas zapatillas de un número grande, talle 44. Y si bien Francisco calzaba 42, la Guardia Civil
llegó a la conclusión de que el hombre había utilizado un número de zapatillas más grande para evitar justamente sospechas, y también con el mismo objetivo había utilizado los guantes. Pero las pruebas más contundentes contra Francisco fue que el ADN encontrado en las toallas de la escena del crimen pertenecía a él, a Francisco Javier Medina. Según Marianela, él prácticamente nunca había ido a esa casa. Entonces, ¿cómo estaba su ADN ahí? Claramente esta era una gran prueba en su contra. Francisco fue detenido el día 24 de junio de 2014 dentro del Mercadona mientras trabajaba y quedó en prisión preventiva y en espera de juicio. Este caso se hizo extremadamente viral y mucha gente hasta llegaba a culpar a Marianela. Le decían que todo esto le pasaba por haber engañado a su marido. La situación se volvió tan grande para Marianela que se tuvo que ir a vivir a otro lugar. No solamente por la agresión que sufría, sino también para alejarse de aquel pueblo lleno de recuerdos de su hija. Y respecto a Francisco, la gente estaba dividida entre si era o no culpable. Porque recordemos que muchos decían que nunca alguien en Almonte sería capaz de hacer algo así, que era imposible. Y por más que había dos opiniones, quienes creían que Francisco era inocente siempre hacían manifestaciones, campañas y movimientos a su favor. Marianela, además de haberse tenido que mudar a otra ciudad, tuvo que empezar sesiones con un psicólogo, porque entendiblemente ella estaba muy mal. Y en una de estas sesiones con el psicólogo sucedió algo inesperado. Acordémonos que Francisco era el principal sospechoso del crimen, pero Marianela se acordaba de que ella había salido junto con él de trabajar del Mercadona en el momento en el cual sucedieron los hechos, por lo que ella no entendía cómo pudo haber sido él el que cometió el crimen. El psicólogo notó que quizás estos recuerdos que tenía Marianela estaban equivocados. Se sabe que cuando una persona vive un suceso traumático, muchas veces el cerebro bloquea esos recuerdos o los distorsiona. Y posiblemente esto le había sucedido a Marianela. Y así, en las sesiones de terapia, el psicólogo descubrió que Marianela verdaderamente no había salido con Francisco del Mercadona, sino que había salido junto al encargado del supermercado. Y que Francisco ni siquiera estaba allí. Es más, Marianela dijo que él era bastante celoso y que nunca saldría junto con ella si ella iba acompañada de otro hombre. Esto se convirtió en una clara prueba más en su contra. Francisco estaba prácticamente condenado. Antes de pasar a comentarles sobre el juicio, veamos cómo fue la reconstrucción total de los hechos. Cómo fue que sucedió este crimen aquel 27 de abril de 2013. Aquella noche, efectivamente, Miguel Ángel Domínguez se encontraba en su casa viendo el partido de fútbol con su amigo. Y alrededor de las 9:45 el amigo se va de la casa, para que Miguel y su hija pudieran arreglarse para ir a comer pizza. María empezó a cambiarse, con la intención de ponerse un vestido rosa, y Miguel Ángel entró a bañarse. A las 9:52 de la noche alguien entró al edificio. Abriendo con la llave de la puerta de entrada, subió las escaleras y una vez accedió al domicilio, fue hasta el baño y se enfrentó a Miguel Ángel, quien se estaba duchando y lo atacó con un cuchillo. Miguel Ángel se defendió y fue a donde estaba su hija para protegerla. Este salió desnudo del baño, fue a donde su hija, pero antes el atacante le dio un par de puñaladas más. A pesar de ello, Miguel logró escapar y encerrarse en la habitación junto a su hija María. El atacante hizo bastante fuerza, pegó patadas a la puerta dejando allí las huellas de sus pisadas y logró abrirla, entrar y continuó atacando a Miguel y esta vez también a María. Miguel como pudo salió de la habitación arrastrándose por el pasillo, pero el atacante lo agarró y lo volvió a meter en la habitación donde le dio las últimas puñaladas. Y una vez que Miguel falleció, le hizo una cruz en la espalda con un cuchillo. En eso, María, la niña, salió de la habitación y se fue a la cocina. Allí tomó un cuchillo para intentar ayudar a su padre, pues no sabía que lamentablemente él ya había fallecido. Es decir, que María, en lugar de intentar, por ejemplo, escaparse o huir de la casa, decidió con tan solo 8 años intentar ayudar a su padre.
defenderlo, sabiendo que estaba poniendo en juego su propia vida. Y así fue porque efectivamente el asesino fue tras María. Ella se fue velozmente hacia su habitación y como estaba lastimada, se tumbó en la cama. El agresor así entró a la habitación y María intentó defenderse con el cuchillo. Pero el agresor le golpeó la mano contra el suelo para que lo suelte y luego le asestó 104 puñaladas. Una vez que cumplió con sus objetivos, el asesino se fue hasta el baño de la vivienda y se bañó para no salir a la calle, claramente con todas las manchas de sangre. Una vez que estuvo listo, se fue de la vivienda saliendo por la puerta de entrada. Al día siguiente, el asesino volvió a la escena del crimen. Allí hizo la cama de la habitación de Miguel, limpió algunas huellas y chequeó si María seguía viva o no. Y efectivamente no. Ella ya había fallecido. Y cuando el asesino se dio cuenta de esto, de que María ya había muerto, le colocó una manta blanca por encima con la que cubrió su cuerpo. Después de esto, abandonó la casa de nuevo. El juicio contra Francisco Medina fue un juicio por un jurado popular. Marianela durante el juicio dijo que su ahora exnovio era celoso y bastante agresivo. Describió al detalle el control y la violencia machista psicológica que ejercía sobre ella cuando eran pareja, junto con un ADN que coincidía con el encontrado en la escena del crimen de por medio. La defensa de Francisco parecía tenerlo bastante difícil, pero recordemos que tenían a gran parte de la opinión pública de su lado, que defendían y hacían campañas de la inocencia de Francisco. La defensa dijo que, si bien las huellas de los guantes encontrados en el lugar de los hechos coincidían con los que usaban los trabajadores del Mercadona, Francisco los tenía pero no los usaba. Y con respecto a los testigos que decían que habían visto a Francisco alrededor de las 10 de la noche en una zona cercana a un parque, el propio Francisco dijo que sí se había cruzado con esas personas, pero que fue bastante más tarde y que seguramente estaban alcoholizados. Por eso recordaron mal el horario. Luego, en relación a la prueba más sólida que tenían contra Francisco, que era su ADN en el lugar de los hechos, la defensa dijo que ese ADN se encontraba allí porque Francisco tenía un vínculo y relaciones sexuales con Marianela y que el ADN de él había llegado allí a través de ella. Sin embargo, Marianela dijo en su declaración que ella limpiaba muy bien las toallas cuando vivía en esa casa y que incluso utilizaba detergente, por lo tanto no debería quedar ADN de nadie. Además, lo más sospechoso era que se había encontrado material genético solo de Francisco, no de Marianela, y si fue por ella que estaba el ADN de él ahí, debería por lógica haber habido ADN de Marianela también. Pero la defensa siempre se apoyó en el hecho de que Marianela le había sido infiel a su marido. La juzgaron e hicieron alusión de que por culpa de ella el ambiente laboral dentro del Mercadona dejó de ser bueno. Además, aunque ella ya había admitido de que verdaderamente no había salido junto con Francisco de su trabajo, sino que lo había hecho con el encargado del Mercadona, esto que descubrió gracias al psicólogo, la defensa siguió insistiendo en que Marianela había dicho que ella había salido con Francisco del Mercadona. Por lo tanto, era imposible ubicar a Francisco en la escena del crimen. Finalmente, el jurado popular tomó una decisión. Consideraron que tenían pocas pruebas en contra de Francisco Javier Medina y la sentencia fue absolutoria, pues consideraron que era imposible que el acusado hubiera salido de su puesto de trabajo del Mercadona, hubiera cometido el crimen y después vuelto para salir supuestamente con Marianela del trabajo. Aquel día, mucha gente que estaba a favor de Francisco y había hecho campañas y luchado porque fuera declarado inocente, festejaron el resultado en las puertas del juzgado, sin ni siquiera respetar el dolor de los familiares de las personas que fueron asesinadas. Sin embargo, se empezó a decir que mucha gente ya sabía que esto era lo que sucedería, generando sospechas de que quizás le habrían pagado o manipulado al jurado popular para que tomara esta decisión. En 2020, 5 años después de ser declarado no culpable, Francisco solicitó una indemnización por el tiempo pasado de prisión preventiva, por la cual podría recibir hasta un máximo de algo más de 68.000 euros. Y por su parte, las familias de María y Miguel Ángel, en cuanto a la indemnización, al Ministerio de Justicia que la rechace, ya que les parecía un golpe más, burlarse, humillar y ofender a estas familias.
Además, supondría un pisoteo escandaloso para las víctimas. En diciembre de 2021, Medina fue finalmente indemnizado y el tribunal ratificó la absolución de Francisco. Sin embargo, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de La Palma del Condado de Huelva ordenó la reapertura de causa. Además, un nuevo equipo de la UCO de la Guardia Civil se puso al frente de la nueva investigación, ya que al parecer salieron nuevas pruebas de toxicología de una manta que podría determinar quién finalmente fue el culpable, el autor de este crimen. Dijeron que se trata de una evidencia de grandes dimensiones, una manta de 2.40 por 1 por 60 metros, en la que se le solicitó la búsqueda de posibles restos celulares ajenos a las víctimas. Los familiares de las víctimas esperan con muchas esperanzas los resultados de estos análisis. Y nosotros personalmente también estaremos esperando estos resultados o nuevas noticias para ver si este caso finalmente logra cerrarse y las víctimas tener justicia. A lo último, muchísimas gracias a Desiree por dejarme participar en su canal y contar este caso, este crimen, que la verdad es que es una barbaridad, un caso que yo creo que no es tan conocido, pero que tiene su gran parte de misterio. Recordar también, los suscriptores de Desi, que tendréis también un vídeo en mi canal que abordaremos entre los dos, en el que vamos a hacer el caso Asunta, lo vamos a tocar entre Desi y yo, va a ser como un vídeo conjunto, uno para mi canal y también otro para el suyo, que es este que estamos haciendo en este caso, que es el de Almonte. Así que después de ver este vídeo, si queréis pasaros por el otro, podéis hacerlo. Por aquí se despide Axel y muchas gracias, Desi, por dejarme participar en tu canal. Bueno, este fue el caso del doble crimen de Almonte. Es un caso que es muy fuerte, muy cruel. O sea, como una persona puede entrar a una casa, asesinar a dos personas, que incluso una niña, y con tanta maldad. En el sentido de que imagínense la maldad que hay que tener para darle 104 puñaladas a una niña. Es un espanto. Y más bronca da la resolución, porque imagínense si Francisco Javier Medina de verdad es culpable, que es lo más probable, pensemos un poco con la lógica de las pruebas, que al menos tenemos por la información que tenemos. Imagínense que esta persona está suelta ahora, haciendo su vida, teniendo obviamente la posibilidad de volver a cometer otro hecho aberrante como este. Esperemos que no sea así, no sé, quiero pensar que esta persona de última es inocente y que no dejaron libre a un asesino de estas características. Me resulta difícil, pero esperemos que en todo caso sea así y que puedan encontrar al culpable, y que si no, se haga justicia y que la persona culpable, sea Francisco o no, de una vez pague por lo que hizo, porque se merece de verdad quedar toda su vida preso. Ya está, no se merece otra cosa una persona que hizo algo así. Espero les haya resultado de interés, que les haya llegado este caso. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les voy a estar dejando por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse, y por acá abajo les voy a estar dejando el video de Axel también y otros videos recomendados para ustedes. Muchas gracias por vernos, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.